¿Cómo funciona el lenguaje? La capacidad de Eatquill de expresar extensos detalles cognitivos en forma concisa es posible gracias al diseño de su gramática. Esencialmente, una matriz de conceptos gramaticales y estructuras diseñadas para ser compactos de funcionalidad cruzada y reusabilidad. Esta gramática tipo matriz se combina con un vocabulario léxico, detalles semánticos, capaces de un alto nivel de flexibilidad y sinergia dentro de la matriz, que han sido completamente reconceptualizados desde el nivel cognitivo, a pesar de su correspondencia con raíces de palabras reales y categorías gramaticales en lenguajes existentes y reflejan las dependencias e interrelaciones inherentes entre un concepto semántico y otro. Por lo tanto, los morfemas del idioma, es decir, raíces de palabras, sufijos, prefijos, categorías gramaticales, etc., son lo más breves posible desde el punto de vista fonético, funcionan en múltiples roles entre sí y se corresponden más estrechamente con las categorías cognitivas humanas que con los idiomas naturales. De esta manera, se puede hacer que un número limitado de sonidos y raíces de palabras generen una amplia gama de variaciones y derivaciones correspondientes e incluso superiores a todas las funciones gramaticales y semánticas del stock habitual de palabras, frases y construcciones idiomáticas en lenguas naturales. Además, las categorías gramaticales particulares de la lengua, combinadas con una morfología derivacional sistemática y jerárquica, permiten una extrema transparencia y flexibilidad en conceptualización gestalt, transmitir la base probatoria de un enunciado, transmitir la intención cognitiva de un enunciado, descripciones objetivas versus subjetivas de objetos, eventos y fenómenos, descripciones de la estructura componencial holística versus discreta de objetos, situaciones y fenómenos, interpretaciones mecanicistas versus sinergias de objetos, eventos y fenómenos, la dinámica causal de estados complejos, actos, eventos, describir fenómenos espaciotemporales. Como ejemplo de la riqueza morfológica y la eficiencia posible en este idioma, examine la siguiente oración de Eatquill, comparándola con su traducción literal al español. Tram, moi, hasmarput tox. Traducción. Por el contrario, creo que puede resultar que esta escarpada cadena montañosa se desvanezca en algún momento. Nota. Consulte Fonología sección 1.2 sobre cómo pronunciar la ortografía romanizada utilizada para transliterar los caracteres Eatquill. El lector bien puede preguntarse por qué se necesita una oración de 19 palabras en inglés para traducir una oración de Eatquill de 2 palabras. Uno podría suponer que es una oración trampa, en el sentido de que las 2 palabras de Eatquill simplemente tienen significados intrínsecamente complejos y especializados. Si bien es cierto que la primera palabra tramloi se traduce como por el contrario, puede resultar en algún momento que, y la segunda palabra hasmarputox significa tengo la sensación de que esta alta cordillera de montañas se desvanece. Sería bastante erróneo concluir que estas son simplemente palabras autónomas que uno podría teóricamente encontrar en un diccionario de Eatquill. De hecho, la única parte de la oración que representa algún tipo de palabra raíz es asm, una raíz que significa más o menos colina o tierra alta. El resto de la oración se compone completamente de componentes morfológicos no léxicos, es decir, prefijos, sufijos, infijos, permutaciones de vocales, cambios de énfasis y tono, etc. Por ejemplo, la primera palabra, tramloi, tiene 3 partes, como se muestra a continuación. 1. Tra, un afijo que indica una refutación a una acusación traducible como por el contrario. ML, un infijo que transmite tanto información aspectual traducible como resulta ser, eso, o se revela que, más modo subjuntivo traducible como eso, puede ser eso. 3. Hoy, un sufijo aspectual traducible como en algún punto o en algún lugar del camino. La segunda palabra,
Hasmar-Putox, se descompone morfológicamente de la siguiente manera. HH, un afijo que indica una conclusión basada en la intuición del hablante, traducible como tengo la sensación de que. ASM, una raíz que significa colina, tierra alta, a su vez derivada de la raíz SM, que indica el nivel de un paisaje. RPT, un afijo que indica que la raíz se debe reinterpretar como una entidad compuesta de miembros no idénticos consolidados juntos en un todo segmentado único, es decir, colina se convierte en cadena desigual de colinas. Y 2. Que la entidad muestra agotamiento, es decir, desapareciendo o agotándose. UCT, un sufijo demostrativo traducible como esto, el sujeto en cuestión o el que está a la mano. OX, un sufijo que indica que la raíz debe interpretarse como un tamaño muy grande y además que el aumento de tamaño crea una nueva entidad gestalt, es decir, no simplemente una colina o tierra alta muy grande, sino una montaña. 6. Énfasis en la penúltima sílaba, es decir, penúltima, proporciona información parcial sobre cómo la raíz se deriva específicamente de su raíz semántica. 7. Tono descendente. Sin marcar, la declaración refleja un fin en sí mismo, en lugar de una situación orientada a un objeto. Además de su morfología, Idquil se diferencia de otros idiomas en la forma en que se ha creado su léxico, reserva de raíces de palabras, así como en los principios que subyacen a su léxico semántica, la relación entre palabras y significado. En los lenguajes naturales, la elección con respecto a qué conceptos y categorías mentales se reflejan abiertamente como raíces y raíces de palabras, es arbitraria y asimétrica, mientras que en la mayoría de los lenguajes inventados, el léxico está en general consciente o inconscientemente modelado a partir de los lenguajes naturales. Si bien es cierto que prácticamente todos los idiomas reflejan ciertas palabras básicas universales, por ejemplo, todos tienen palabras para sol, luna, habla, madre, padre, risa, yo, tú, uno, dos, agua, sangre, negro, blanco, caliente, frío, etc. La forma en que se crean estas palabras es aleatoria y con poca consideración por las interrelaciones conceptuales básicas. El resultado en la mayoría de los casos es una plétora de raíces de palabras distintas y separadas que no tienen ninguna relación morfofonológica o morfosemántica entre sí. Es decir, los patrones de sonidos utilizados para crear palabras particulares no son sistemáticos, sino independientes para cada raíz de cada palabra. Aunque esas raíces de palabras están relacionadas semántica o cognitivamente entre sí, las raíces de palabras de Idquil se han creado de una manera más eficiente y sistemática, con el reconocimiento de que las interrelaciones entre lo que son grandes conjuntos de palabras discretas en otros idiomas se puede formalizar y sistematizar en una amplia gama o matriz de reglas de derivación, siendo el resultado una reducción drástica en el número de raíces de palabras básicas, lo que a su vez permite que todas las raíces individuales sean extremadamente compactas fonológicamente hablando. Por ejemplo, considera la siguiente serie de palabras en inglés. See, sight, vision, glimpse, stare, gawk, view, panorama, look, eye, glance, visualize. Nótese cómo cada una de esas es una palabra separada y autónoma, a pesar de que comparte un único concepto semántico, subyacente con los demás, un concepto al que podemos referirnos conveniente como vista o visión. Cada una de estas palabras representa una mera manipulación de cualquier aspecto de duración, perspectiva situacional o forma de participación relacionada con ese concepto subyacente. Lo que es más, estas manipulaciones son en general aplicadas al azar, vagas, subjetivas y particulares del concepto subyacente específico. Por ejemplo, las manipulaciones de aspecto, perspectiva aplicadas a vista, visión, no son las mismas que aquellas manipulaciones aplicadas al concepto transferencia de posesión, de la que derivamos la serie dar, tomar,
recibir, robar, donar, prestar, pedir prestado, enviar, etc. En Eatquill es el concepto fundamental subyacente el que lexifica en una raíz de palabra, que luego sufre una serie de modificaciones regulares, predecibles y universalmente aplicables a nivel morfológico-gramatical para generar nuevas palabras. En algunos casos equivale a tales series de palabras en español, pero en la mayoría de los casos superan con creces el dinamismo y el alcance de tales series de palabras. Otro principio que subyace a la formación de palabras en Eatquill es la complementariedad. El pensamiento y el lenguaje occidentales generalmente reflejan la lógica aristotélica en la forma en que conceptualizan el mundo y las interrelaciones entre entidades discretas en ese mundo. Eatquill, por otro lado, considera que el mundo se basa en principios complementarios, donde en lugar de una independencia discreta entre entidades relacionadas, dichos conceptos se ven como aspectos complementarios de una sola entidad holística. Tal complementariedad se refleja a su vez en la derivación de las raíces de las palabras. Por complementariedad se entiende que la manifestación de un concepto aparece en cualquier contexto dado como un tipo de entidad u otra, pero nunca ambas simultáneamente. Sin embargo, ninguna manifestación puede considerarse un todo discreto sin la existencia de la otra. Un ejemplo simple de complementariedad es el lanzamiento de una moneda. La moneda solo puede caer de un lado o del otro. Sin embargo, esos dos lados no fueran parte de la moneda. Cualquier lanzamiento de moneda dado no tendría significado o relevancia contextual sin importar de qué lado caiga la moneda. Por ejemplo, en los idiomas occidentales, palabras como masculino, noche, miembro, sentarse y suceder son palabras autónomas que representan lingüísticamente lo que se considera inherentemente conceptos mentales básicos o primitivos semánticos. Sin embargo, en Eatquill ninguna de esas palabras se considera un primitivo semántico. En cambio, se ven como partes de conceptos semánticos más grandes y holísticos que existen en una relación complementaria con otra parte. Los dos juntos forman el todo. Por lo tanto, la estructura léxica de Eatquill reconoce que la palabra macho no tiene significado en sí misma, sin un reconocimiento implícito de su pareja complementaria, hembra. Las dos palabras se derivan mutuamente de un concepto holístico más básico, traducible a español como ser vivo. De manera similar, la palabra noche, tiempo, deriva junto con su complemento día, de tiempo, del concepto subyacente traducido como día, el periodo de 24 horas, mientras que extremidades, junto con su complemento tronco o torso, deriva de la raíz cuerpo, corpóreo. Las acciones tampoco están exentas de este principio de complementariedad, siendo un ejemplo la relación entre sentarse y asiento. Uno no tiene sentido sin una asociación implícita y conjunta con el otro, es decir, uno no puede sentarse a menos que se siente sobre algo, y cualquier cosa sobre la que uno se siente funciona automáticamente como un asiento. Vemos el torpe intento del español de tratar estas perspectivas mutuamente dependientes pero mutuamente excluyentes al comparar las oraciones. Por favor, siéntate y por favor, toma asiento. Por ejemplo, otro ejemplo involucra la palabra suceder o ocurrir, que Eatquill reconoce que no tiene un significado real sin la implicación concomitante de consecuencia o resultado, siendo los dos componentes complementarios de un concepto holístico traducible aproximadamente como evento o situación. La palabra Eatquill para agujero ilustra otro ejemplo de complementariedad. Los agujeros se pueden ver desde dos perspectivas diferentes, pero interrelacionadas, ya sea como una abertura de que conecta dos espacios diferentes o un punto de acceso a un espacio previamente no disponible, es decir, un pozo, o como una discontinuidad en la superficie o integridad estructural de la división, entidad que separa los dos reinos. En otras palabras, uno puede concentrarse en la función potencial o las consecuencias del agujero, o en la naturaleza estructural del agujero.
Cualquiera de estas dos perspectivas representa una forma legítima pero complementaria de considerar un agujero o un pinchazo. Así, la palabra Idquil tendría dos raíces derivadas, cada una de las cuales indicaría una de estas dos perspectivas. Una de esas raíces se usaría para decir «hay un agujero en tu camisa», mientras que la otra se usaría para decir «ella me vio a través de un agujero en la cerca». No se puede hablar de un rayo de luz sin un reconocimiento implícito de su fuente. No se puede describir ninguna señal sin tener en cuenta el dispositivo de señalización. De hecho, en Idquil, ningún río está sin su cauce, ninguna superficie sin su firmamento, ningún mensaje sin su medio, ninguna impresión sensorial sin su facultad sensorial, ningún contenido sin su contenedor, ningún acontecimiento sin su consecuencia, ninguna memoria sin su efecto presente. No hay plan sin su propósito, no hay música sin tocar, no hay alivio sin la privación previa, no hay placer sin su ausencia, no hay movimiento sin el espacio en el que moverse. Otros principios subyacentes a la derivación de palabras de Idquil incluyen los principios interrelacionados de la lógica difusa, la teoría de prototipos y la categorización radial. La incorporación de estos principios en la arquitectura para la formación de palabras permite que las raíces se agrupen en varios tipos de conjuntos afiliados, cada uno de los cuales funciona como una gestalt conceptual, cuyos miembros individuales se marcan con diversos grados y tipos de relación o similitud a un miembro, prototipo hipotético o arquetipo. Por lo tanto, Idquil puede derivar sistemáticamente palabras como multitud, turba, grupo, tropa, club, asociación, asamblea y reunión, todas de una misma raíz, persona. Del mismo modo, palabras como arboleda, huerto, bosque, jungla y bosquecillo pueden derivarse de las palabras raíz única, árbol. Como último ejemplo que ejemplifica el dinamismo y la concisión de la lexicosemántica de Idquil, considera la siguiente lista de palabras y frases en inglés: empapado, húmedo, húmedo, casi seco, seco, reseco. En lugar de proporcionar palabras autónomas separadas para estos conceptos, Idquil reconoce que todos estos términos indican grados relativos de humedad a lo largo de un rango continuo. Dichos continuos serían abordados por una sola raíz cuyo significado corresponde más o menos a grado de humedad, a la que se agregaría una serie de sufijos simples para especificar el grado particular a lo largo de ese rango. Desde completamente seco o reseco, de empapado a saturado, todos esos fenómenos de los idiomas occidentales tienden a delinear semánticamente en oposiciones binarias, por ejemplo, duro, blando, claro, oscuro, superficial, profundo, etc. Son reconocidos y lexificados en Idquil como raíces únicas que luego usan sistemáticamente sufijos para especificar el grado particular a lo largo de un rango continuo. Los párrafos anteriores ilustran cómo Idquil es capaz de capturar y presentar sistemáticamente a nivel morfológico lo que otros idiomas logran aleatoriamente a nivel léxico, al encontrar y estructurar sistemáticamente las dependencias e interrelaciones encubiertas entre los que son palabras dispares en otros idiomas. Los cientos de miles de palabras en un idioma como español se reducen drásticamente a las aproximadamente 3.600 raíces de palabras de Idquil. Esta es la eficiencia morfoléxica a gran escala. Sin embargo, por medio del esquema morfológico, similar a una matriz descrito anteriormente, cada una de estas raíces puede generar a su vez miles de permutaciones para transmitir distinciones y operaciones semánticas complejas y sutiles que empequeñecen la capacidad de los lenguajes existentes para transmitir sin recurrir a paráfrasis engorrosas. Esto es eficiencia léxico-semántica y morfosemántica en una escala igualmente grande. Tal diseño sinérgico para la gramática brinda un dinamismo que permite que el idioma Idquil describa la realidad con un nivel mínimo de detalle y exactitud a pesar de un número limitado de raíces de palabras. Este dinamismo es visible a lo largo de este trabajo, pero se discute en detalle sistemático en el capítulo 10, Léxico-semántica.